Edith, como todos los años, invitada para hablar de teatro comunitario, como todos los cuatrimestres. Edith es la directora de Matemurga, del grupo Matemurga de Villa Crespo. Es un grupo de teatro comunitario que ya tiene ¿cuánto? ¿15 años? 18. 18. Ya estamos para los 20. Para los 15 años sacaron un libro. Estoy bien, ¿no? Para los 10 sacamos un libro, para los 15 sacamos un libro y ahora en pandemia escribimos otro libro. Escribieron. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es el teatro comunitario sin pandemia y después vamos a dedicarle un rato, que me parece interesante, cómo estas experiencias se transformaron en este contexto, cómo la construcción colectiva se transformó en este contexto, cómo los procesos creativos también ayudaron como mediación para, para leer el mundo en este contexto. Así que lo agregamos. Normalmente esta entrevista no la tenemos en pandemia, normalmente de esto no hablamos. Así que, ¿querés contar un poco la línea de tiempo como arrancamos siempre? Un poco contar de dónde surgió, cuándo surgió el teatro comunitario. ¿Querés? Un poquito, Sí, arrancamos por ahí. sí, dale. Bueno, el teatro comunitario es una práctica que por supuesto tiene antecedentes, como todas las cosas no surge de la nada, pero que podríamos decir tiene su punto de fundación con el nacimiento del grupo Catalinas en 1983, en los últimos meses de la dictadura militar, es decir que oficialmente cumplió 37 años en 2020, y que tiene en la actualidad alrededor de 50 grupos en todo el país, todos que hacen teatro de vecines para vecines, de la comunidad para la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que eso es lo que define la práctica. Quiere decir que, digamos, no se trata de hacer teatro para la comunidad únicamente, ni hacer únicamente un teatro que se puede considerar popular, ni únicamente un teatro de calle, que podría ser una de las formas del teatro comunitario, sino que se define por quienes lo integran, les vecines de un barrio, ¿no? Bueno, el grupo Catalinas nace a raíz de que, no sé si ustedes conocen, el barrio Catalinas está atrás del Hospital Argerich, en La Boca, y es un conglomerado, no sé, como de monobloc, que está pensado de alguna manera arquitectónicamente para que la gente se encuentre adentro del barrio. No como, qué sé yo, se me ocurre ahora Belgrano o Almagro en algunas zonas que tiene esas tremendas torres y uno tal vez vive en el mismo edificio durante 25 años con alguien a quien nunca vio y no sabe quién es si no se lo cruzó en el ascensor, sino que estaba pensado previamente al nacimiento del grupo Catalinas con ese criterio, ¿no? Ya los arquitectos que lo pensaron así. Y lo digo porque no es casual que en ese barrio, no es la única razón, pero en ese barrio naciera el teatro comunitario, porque es un barrio que además tiene la escuela dentro y la gente, por lo menos en esos años más, pero creo que ahora también bastante más que en otros barrios, se conoce, se cruza, ¿no? Y bueno, a esa escuela iban las hijas de Ademar Bianchi, el uruguayo, que aquí en medio de la dictadura y como consecuencia de que la cooperadora de esa escuela había sido echada, entre otras tantas cosas más terribles que sucedían en dictadura, de la escuela, es a quien le piden que querían por fuera de la escuela diera clases de teatro. Y él dijo, sin saber todavía qué hacía, dijo, no, clases no vamos a dar, vamos a hacer teatro en la plaza. Es decir, que primero planteó algo así como, no vamos a hacer teatro de sala, aunque pasados los años, Catalinas tiene una sala hermosa que la llaman la Plaza Techada, ellos, ¿no? El galpón de Catalinas. Bueno, es así, un poco sin conceptualizar demasiado, cómo es que él empieza, merced a otras experiencias anteriores que tenía, de haber hecho teatro así popular, obras del siglo de oro español en Uruguay, y de haber hecho, por ejemplo, teatro y después repartir empanadas y esas cosas, ¿qué se le ocurre, a partir de eso y de otras experiencias que tuvo, que fueran, que fueran, bueno.
¿Estoy? ¿Estoy? Ay, perdón, Sí. perdón. Pensé que se me había cortado, casi me muero. Que se le ocurre hacer teatro en la plaza y con los vecinos, las vecinas de su barrio. Eh, y entonces ahí él empieza a convocar, por ejemplo, al grupo de flautas de la escuela, al coro, bueno, otros vecinos empiezan a hacer personajes, se empieza lo primero que hicieron fue una adaptación de una obra de Lope de Rueda, si no me equivoco, pero bueno, que empezó a ser leída como algo vinculado a la censura que había en la dictadura, porque se estrenó en los últimos meses de la dictadura. Pasaron unos cuantos años hasta que empezaron a hacer obras de factura propia, digamos, y bueno, y mucho tiempo este grupo fue el único. Empezó a ser un grupo multitudinario, integrado por los vecinos del barrio, y que hacía teatro en el anfiteatro Malvinas Argentinas, ahí en la Plaza de Catalinas, y con estas características que yo les decía. Mientras todo eso sucedía, había todo un movimiento que se llamaba el MOTEPO, Movimiento de Teatro Popular, que hacía obras en el Parque Lezama, o presentaciones o performance, qué sé yo. Había muchos grupos ahí, algunos de ellos existen aún, otros no, y uno de ellos eran los Calandracas, que es el grupo que dio origen a lo que fue después el Circuito Cultural Barracas. Y bueno, ellos que hacían algo que se llamaba y se llama Teatro para Armar, que está vinculado a la práctica del teatro foro, ellos en algún momento, ya bastante tiempo después, y después de compartir experiencias con Catalinas y y bueno, y de apreciar el carácter transformador en la comunidad que tenían estas experiencias, se decidieron en 1996, en plena década menemista, a armar su grupo. Y ese grupo se llamó Circuito Cultural Barracas. Es un grupo, el segundo de la antigüedad y también en cantidad de gente, el segundo más grande que tiene la Argentina y que nació entonces también en un momento de crisis, otro tipo de crisis, pero digamos, el primero, bueno, casi en la postdictadura, en los últimos meses y luego en la postdictadura, el segundo en medio de una década que fue bastante tremenda para la Argentina y donde básicamente reinaba algo así como el sálvese quien pueda, la ley de la selva, salvate solo, y los antecedentes de lo que hoy sería la meritocracia. Y entonces en ese marco es que ellos crean este grupo y empiezan a ser los dos grupos muy fuertes, a constituir un polo cultural importante en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y grupos que tenían actuación, que empiezan a tener una dramaturgia que tiene alguien o algunos que la escriben, pero que se gesta con aportes colectivos. Digo esto porque no es exactamente una creación colectiva, o en todo caso podemos discutir qué quiere decir creación colectiva, no sé si este es el marco, pero en este caso lo que ellos hacen es, a partir de muchos aportes colectivos, crear una dramaturgia, ¿no? Existe la figura de el dramaturgo, la dramaturga, le dramaturgue o les dramaturgues, porque a veces son equipos los que lo hacen, pero sí existe esta instancia. Hacer teatro comunitario no significa cortar y pegar todo lo que se improvisó sin autor, sino que hay una síntesis poética de ese material, una mirada de ese material y gente que escribe eso que se trabajó y que proviene sin lugar a dudas de la comunidad y que sin la presencia de estos aportes no sería posible. ¿Qué son estos aportes? Primero, historias, a partir de esas historias y de las improvisaciones que se plantean, personajes, escenas que empiezan a aparecer, memoria e identidad de la comunidad, pero no de una manera, como decir, vamos a volcar ideas, porque eso es un poco aburrido, ¿no? Hacer teatro para demostrar ideas. Es algo que deviene de todo este proceso, la identidad, la memoria, las historias colectivas. Por supuesto, hay teatro comunitario y teatro comunitario. Hay quienes están más enfocados a que esto se entienda muy explícitamente y otros grupos de teatro comunitario que cuentan historias, que generan ficciones y estas ficciones generadas por la comunidad
contienen y tienen resonancias de la historia colectiva, de la memoria, y todo eso, ¿no? Bien, siguiendo con la línea cronológica, durante mucho tiempo ellos fueron los únicos, pero empezaron a tener ganas de no ser los únicos. Y Catalinas, y fundamentalmente su director, Ademar Bianchi, en el año 99 viaja a la provincia de Misiones y ayuda a formar un grupo que se llamó La Murga y se llama La Murga de la Estación de Posadas. Y como consecuencia de la existencia de este grupo aparece un segundo grupo en Misiones, en la ciudad de Oberá, que aún existe también, y se llama Murga del Monte. ¿Por qué le llaman murga? Bueno, es como una charla aparte, pero digamos la murga como género teatral y porque también el teatro comunitario tiene reminiscencias carnavalescas y porque también hay algún lazo con la murga uruguaya que es bastante teatral en muchos sentidos. Después, si espero haya tiempo, vamos a hablar de qué géneros suelen estar presentes en el teatro comunitario. Y esta sería como una tercera etapa. Y finalmente por ahora, digamos, se podría decir que la gran explosión de grupos se da en 2002, en otra crisis que se vivió en la Argentina, en un año en donde, bueno, había una profunda necesidad de juntarse, de construir, y que la posibilidad de autocontarse, como dice Ricardo Talento del Circuito Cultural Barracas, empezaba a ser una necesidad muy fuerte para la comunidad, y bueno, salir justamente de todo esto de salvarse solos y poder construir con otros, ¿no? Y bueno, y podría decirse que lo que vino después, o el presente, podría ser como una quinta etapa. Pero bueno, Catalina, circuito, grupos de misiones, crisis de 2001-2002, y después, digamos, sería como la línea cronológica, hasta llegar a tener una red muy potente. La red también nace hace 18 años, digo también porque en el año que nacimos nosotros es que nace la red, en 2002, y que, bueno, tiene grupos en todas partes con sus características específicas. No todos los grupos son iguales, por suerte, y algunos tienen sus marcas estéticas, que vienen también de quienes los integran, de quienes los dirigen, de su territorio, de muchas cosas, ¿no? De cuáles son las inclinaciones de quienes están a cargo de las áreas, digamos, artísticas. Pero bueno, cronológicamente para cerrar, aunque me eché otras cosas, sería eso, Anita. Genial. Eso me parece que está bueno siempre empezar con esto porque nos ubica en el tiempo, da como dimensión histórica de lo que es este movimiento, eh, y de dimensión también de crecimiento, ¿no? O sea, Edith arranca hablando de un solo grupo en La Boca, pero empezó contándonos que ya son 50 en todo el país y también fuera del país. Pero es algo que arranca como muy fuerte en Argentina, es una experiencia muy fuerte de Argentina que a mí siempre me gusta remarcar. Eh, Hablabas de varias cosas, hablaste de memoria, de identidad y de territorio, que son como tres cuestiones claves en el teatro comunitario, ¿verdad? Eh, ¿Querés profundizar un poco en eso? Sí, y la celebración también. Si me apago la cámara es porque por momentos tengo mala conexión. Vean mi linda foto de Zumba la risa. De Ahora, personaje. ahora, ahora me la abro enseguida. Sí. Zumba la risa es un espectáculo de Mate Murga. Bien, a ver, parece que estoy bien. Em, Sí, bueno, como les decía antes, el tema, o sea, los espectáculos de teatro comunitario no son de un corte intimista, ni para buscar su universo estético se abreva en el drama, ni tampoco hay un abordaje psicológico de los personajes. Aunque se trabaje con la noción de conflicto, depende quién dirija, pero digamos, no es nunca van a ver, o hasta ahora no se vio por lo menos, un drama burgués, una situación, no sé, de un conflicto familiar,
una cosa digamos, que sucede adentro de una casa. En general, el teatro comunitario es más bien épico, cuenta historias donde el personaje principal es el coro. El coro, digamos, es un personaje que tiene una herencia, que viene de una herencia del teatro, de la historia del teatro. La tragedia y la comedia griega ya tienen el coro, que es esta voz, por decirlo sintéticamente, pero sería como la voz del pueblo, que en el teatro comunitario asume diferentes identidades. Puede ser, qué sé yo, los inmigrantes que vienen de Europa a la Argentina, pueden ser los que se van a casar, los parientes de la novia o el novio en el casamiento de Anita y Mirko. Bueno, diferentes identidades, pero siempre son muchas personas y eso ya es una marca. Es una marca porque somos muchos, lo que no dije es que los grupos son multitudinarios, digamos, hablamos de grupos de 25 personas para arriba y algunos tienen 300 personas. No quiere decir que el elenco sea de 300 porque hasta altura del partido, digamos, los grupos tienen como varios proyectos dentro del proyecto. A veces Catalinas tiene, por ejemplo, la orquesta, tiene el elenco de titiriteres, tuvo un grupo de circo, el elenco de teatro. Entre todos esos son 300. Nosotros somos 90, por ejemplo. Pero es una bocha de gente, ¿no? Y por lo menos, qué sé yo, siempre hay 25 o 30 personas en escena y no hay papeles protagónicos, no hay personajes protagónicos. Entonces, esto es una definición en cuanto a desde dónde se mira el mundo, desde un nosotros, y por otro lado plantea desafíos estéticos. Las historias que se cuentan son historias que tienen que ver con la memoria, pero insisto en el planteo que hice al comienzo, por lo menos el teatro comunitario que a mí me interesa, no plantea como una idea a comprobar, sino construye ficción. Nosotros hablamos del derecho a la ficción. La ficción es un modo de construir realidad, es decir, cómo nos imaginamos, qué es lo que, sí, justamente, cómo saltamos de lo literal a imaginarnos mundos. Y a partir de eso, abrir el horizonte de lo posible, ¿no? Lo que transforma justamente es la creación de ficción, es el tránsito, es el atravesar lo artístico, no usar lo artístico como un trampolín o un instrumento o una herramienta o un medio para decir cosas importantes. Por supuesto que hay teatro así, no solo comunitario. Hay teatro que usa el soporte teatral para transmitir ideas. A mí me aburre bastante eso, pero digo, es posible. A mí me parece que lo más interesante es que los vecines transiten la experiencia de construir ficción, que su cuerpo atraviese lo que significa jugar y buscar otras posibilidades corporales que habitualmente no transitan y llamar a eso un personaje que camina así, que tiene la cabeza de otro modo, que tiene otra voz, que se transforma, que desobedece lo que le dicen que su cuerpo tiene que hacer y que con todo ese material, más las historias que vamos construyendo, o sea, a partir de estas improvisaciones que, como les dije antes, atraviesan un proceso de síntesis poética, una mirada que las dirija hacia algún lado, se transforman. Las personas se transforman porque justamente el arte empieza a formar parte de sus vidas. Empiezan a cantar, empiezan a usar el cuerpo de otro modo, todo en un marco en el cual las otras personas son necesarias. Por eso es diferente que un taller de teatro común. Es decir, un taller de teatro en algún punto se parece si son muchas personas y necesitas de los demás. Pero en este caso, además de aprender cosas, lo que sucede es que siempre es en pos de una producción colectiva. No es entrenar por entrenar. Es siempre, bueno, vamos a hacer tal espectáculo y vamos construyendo en pos de ese objetivo y mientras tanto se van incorporando saberes o bien potenciando los que la comunidad trae. Porque como no es una academia, la idea no es que de pronto yo digo a alguien, lo considero a alguien vacío de conocimientos y lo empiezo a instruir, sino que veo que trae y muchas veces conviene incluso potenciar lo que le sale fácil en lugar de
tratar de que haga otra cosa que no está muy acostumbrado, que le da mucha timidez, porque cuando logra eso, después se anima mucho más. O sea, generarle confianza y tratar, si hay alguien que viene muy tímido muchas veces, qué sé yo, y que tiene el pecho muy adentro, muchas veces apuntamos a dirigirle, a exacerbarle esa energía y tal vez es un personaje muchísimo más exagerado de lo que su corporalidad ya propone. Y por ahí en el segundo espectáculo hace una cosa completamente opuesta. Pero vos me preguntabas acerca de la memoria. La memoria entonces aparece a partir de disparadores que se tiran y que empiezan a generar historias de la comunidad y esto a su vez genera improvisaciones, improvisaciones que se van sintetizando. Hablábamos de la identidad. Sí, los grupos miran el mundo desde su lugar. Entonces, contamos la vida, contamos el mundo desde nuestro barrio. Eso no quiere decir que siempre contemos historias que digan, bueno, no sé, o cómo nació el barrio, o que hagamos un teatro que sea para conseguir que pongan no sé, eh, un Semáforo. semáforo especial en la esquina o ¿cómo se llama? Una bajada de cordón. No, no es instrumental en ese sentido. Es contar historias del barrio y para el barrio desde un punto de vista. Lógicamente que el punto de vista, aunque no lo percibamos, va a cambiar a partir de donde estás. No es lo mismo contar desde, qué sé yo, Salta Capital o desde algún barrio periférico de Salta Capital, como es el grupo Alas, que contar desde Villa Crespo, donde contamos nosotros. No es ni mejor ni peor, pero el punto de vista es diferente y las problemáticas a veces son diferentes y aunque se trate tal vez de temas parecidos, como el teatro, el arte no es la idea, sino la forma, o sea, cómo lo contás, entonces siempre van a ser diferentes. Y los grupos tienen identidad, vos reconocés muchas veces de qué grupo se trata por cómo lo hace también, ¿no? A veces cambian los directores, ha pasado en algunos grupos que los directores históricos dejan de estar y aparece otro, entonces ahí por ahí, pero hay otros factores de la identidad que están. Pero siempre con la idea de que el barrio es productor de cultura, generador de cultura, no un lugar al que se va a dormir después de haber ido a participar de un hecho cultural en el centro o en otros lugares donde se genera cultura. Entonces, el barrio es generador de cultura, esto está subyaciendo todo el tiempo. No me acuerdo qué otra cosa me preguntaste, memoria, No, y identidad y qué más me dijiste, y territorio. Bueno, vos agregaste celebración, además. sí, bueno, justamente el hecho teatral se concibe de alguna manera como una ceremonia festiva, ¿no? No porque se tiren serpentinas todo el tiempo, ya sé que no interpretaron eso, pero digo, no es un teatro, no es un teatro para adentro, es un teatro en el cual también se puede comer, en el cual se puede venir con bebés y aunque yo como directora me fastidie porque en una escena que me conmueve profundamente de pronto se ponga a llorar un bebé, es parte, donde se puede cruzar un perro, qué sé yo, si estás en la calle. Si no estás en la calle, bueno, puede suceder que en el patio de una escuela, no sé, la comunidad está ahí. Desde ya que se pide siempre silencio, se pide bueno, que se esté presente en el hecho teatral, pero la idea de que, por ejemplo, cuando cortamos la calle puede haber olor a chori, de que hay lucecitas de colores, es como que de alguna manera no está en el mismo lugar que el sacrosanto espacio teatral. Eh, Puede ser un patio de una escuela, puede ser la calle, puede ser una sala de teatro también, por supuesto. Y la propuesta, por lo menos como digo, la que a mí me gusta, es cuando hay una apuesta estética, cuando hay un arriesgar en este sentido, un soñar que implica imaginar ficción. Y en este imaginar ficción, o sea, de lo que se trata es de no tratar de ser literal. Yo no creo mucho en esto del teatro comunitario le da la voz a los que no tienen voz y esas cosas. Además, porque yo como directora no me pongo por encima de la comunidad. Yo soy una más que tengo el rol de dirigir
y yo soy parte de la comunidad y no le doy la voz a nadie, nosotros todos tenemos voz. ¿Se entiende un poco la diferencia o lo que quiero decir? Bastante, sí. Además ahí los que tienen las camaritas encendidas te dicen que sí. Estabas empezando a hablar de los roles y me parece interesante. A su vez, voy proponiendo a los que están por ahí escuchándote que anoten frases, que anoten preguntas, que no les queden colgadas, porque si no llegamos a hacerlas acá, igualmente se las pueden hacer con sus profes, se las podemos hacer llegar a Edith, digo, pero anoten, si algo de lo que dice Edith les resuena con alguna de las palabras del campo de la recreación o de la educación, anoten, porque está bueno hacerse como un esqueleto. Empezabas a hablar de los roles, vos decías, yo en mi rol de directora, los roles, hablemos de los roles que sabemos que en las experiencias colectivas, por lo menos a los que estamos acá, nos interesa, estoy segura que a Clon le interesa que piensen en eso, a Mabel también, los roles en un grupo de teatro comunitario. Si bien son todos diferentes, los grupos de teatro comunitario, hay algunas cosas que se van Eh, repitiendo. Hablanos del sí, tuyo, ¿no? a Hablanos ver, del por un grupo. lado, sí, por un lado diría que hay una situación de paridad en cuanto a que las tareas que no son artísticas las hacemos todos por igual, o se pretende eso, ¿no? Cada grupo se organiza como quiere, pero todos limpiamos, todos cargamos la escenografía y la descargamos, no al mismo tiempo, a veces nos organizamos en grupos rotativos, pero no hay gente que hace una tarea artística y no hace otras cosas, en el sentido ese, ¿no? Todos traemos torta para la cantina cuando nos toca, o una bebida, o eso. O sea, eso es una situación de paridad. Por supuesto, hay roles, en ese caso, los coordinadores de cantina que dicen, vos traes esto, el mes que viene vos traes esto, vos traes esto, ¿no? Me meto ahí como en otro tema organizativo, pero bueno, tiene que ver con los roles. Después tenemos, en cuanto a lo artístico, tenemos alguna gente profesionalizada y esto es para que todo lo amateur funcione. Esto llevó años, no es que hace 18 años me desperté un día, armé un grupo y decir, bueno, tenemos la coordinadora de iluminación, sonido, o sea, primero que ni me imaginaba que podíamos, eh, sí, me imaginaba que íbamos a crecer, pero no la especificidad de los roles profesionales que íbamos a tener. O sea, el primer rol profesional fue el mío y en algún momento hubo que gestionar dinero para poder sostenerlo, porque yo le dedico todo mi día a trabajar para Matemurga, digamos, salvo el momento que duermo, que como, pero digo, no es que yo voy a ensayar nuestro día de ensayo con algunos ejercicios y veo qué onda, sino que hay un montón de actividades, primero ensayos parciales que hay, construcción de, digamos, y de canciones, de voces, cosas vinculadas a la dramaturgia, reuniones con la escenógrafa, reuniones con iluminación, en fin, una cantidad de cosas y otras vinculadas a la gestión, si bien yo no soy la que ocupa la coordinación de la gestión, pero que es un trabajo, digamos, hacer esto es un trabajo. Además de eso existe, bueno, justamente la coordinadora de gestión y recursos, aunque hay una comisión que trabaja en eso. Existe la coordinadora de plástica, es la directora de la orquesta, el coordinador de sonido, el coordinador del área de títeres, la coordinadora de iluminación. Esos son los roles profesionalizados y que cobran algo. Y fueron empezando a cobrar a medida que pasó el tiempo. No necesariamente cuando uno adquiere un rol profesional ya empieza a cobrar, porque, digamos, yo, por ejemplo, estuve 5 años sin cobrar nada, hasta que el grupo en algún momento y después de muchas discusiones decidió que para que yo pudiera dedicar todo mi tiempo y no hiciera al mismo tiempo otras cosas, demasiadas, porque algunas hago, pero demasiadas, que no me permitieran destinar mi tiempo a que el grupo creciera, tenía que cobrar y que teníamos que ver cómo generar esos recursos. Y así se fueron sumando otros. Es decir, existe un grupo profesional que sostiene toda la actividad amateur y que además esas personas
tienen decisión sobre sus áreas artística. Es decir, yo soy la que tiene la última palabra en cuanto a la dirección artística. No hago una asamblea para decidir si queda bien que tal haga tal personaje o tal otro, porque para eso ese es mi rol. Ahora, para que eso exista, tuvo que haber un proceso de 2 o 3 años de creación de un espectáculo, como les conté antes, ¿no? Donde se tiran imágenes, se va construyendo dramaturgia, aparecen historias, los cuerpos se empiezan a transformar, se generan mundos, se generan canciones, y todo eso empieza a ser una ficción sobre la cual yo voy decidiendo qué queda y qué no, porque no queda todo. Respecto de otras decisiones, somos todos iguales. Si decidimos si nos sentamos a ver qué vamos a hacer, queremos viajar a tal lugar, bueno, lo decidimos entre todos y bueno, y en una situación de asamblea, digamos. ¿Qué más? Después los roles yo diría que se ocupan. Yo no vengo un día y digo, vos vas a ser la coordinadora de iluminación. Se empieza a dar, digamos, que la persona, en este caso, por ejemplo, Emilia, es egresada de la carrera de dirección escénica de la UNA. Yo di un taller una vez, cuando era IUNA todavía, y ella vino. Y a ella le interesó mucho el teatro comunitario. Entonces empezó a venir a observar y un día le dije, ¿por qué no te quedás? Y bueno, ella empezó a demostrar conocimiento, además de ser una persona que todo el tiempo se pone la tarea al hombro, qué sé yo, empezó a demostrar conocimientos de iluminación, que los tenía. Nosotros hasta ese momento habíamos hecho talleres de iluminación, pero no teníamos alguien que coordinara el área. Empezó a hacer, bueno, ¿qué te parece si acá hacemos esto? Y me sumaba mucho con sus aportes de iluminación. Entonces un día se impuso sola, digamos, pero no por la fuerza. Ella cumplía un rol que necesitábamos y entonces empezó a ser la coordinadora y empezamos a buscar los recursos para pagarle también. Y así todos los roles. A su vez, ella empezó el último espectáculo nuestro, que preestrenamos y no alcanzamos a estrenar, lo codirigió conmigo. Ella tenía interés en eso, tenía el tiempo para dedicarle y a mí me interesaba y me interesa no ser la única que dirige. Entonces empezamos a trabajar juntas. Es un ejemplo de tantos. El coordinador del área de sonido, años, le gusta, sabe, es músico, años hizo sonido. Un día se nos hizo imprescindible. Empezamos a tener espectáculos que necesitaban sonido. Empezamos a tener una orquesta que necesitaba sonido. Y bueno, ¿qué vamos a llamar? ¿Un sonidista de afuera? Tenemos un compañero que tiene los conocimientos. Bueno, vamos a conseguir los recursos y vamos a ver cómo le pagamos. Cosa que yo digo así, parece fácil, pero no es tan fácil conseguir los recursos. Lo que pasa es que nosotres, tratamos de pensar con esta lógica. Queremos esto, vamos a ver cómo lo hacemos. No, tenemos tanto y entonces hacemos en base a lo que tenemos. Bueno, en esa lógica, Y este bueno, un año, por poco la eso con relación a pandemia, los roles. claro, en esa lógica, este año, por la pandemia, no pudieron hacer el viaje a Portugal que tenían programado, pero se estaba subiendo todo el grupo a un avión a Portugal a hacer funciones. Fue una decisión, hubo que organizarse, algunos podían pagarse el pasaje, otros no, pero digo, a ver, toman decisiones y realmente las encaran. A esta altura, en estos 18 años, tienen 2 libros editados, un libro escrito en Y sí, pandemia. ¿Y cuántos discos? ¿Cuántos discos grabaron ya? 3 discos, Estamos 4 hablando de espectáculos de vecinos teatro, y tenemos vecinas, ¿no? Yo cuatro, como, 4 espectáculos de teatro, 3 discos, 2 libros y... Sí. para mí es importante como Dale, dale. volver a decir que estamos hablando de vecinos y vecinas de Villa Crespo, y acá voy a hacerte el siguiente pedido de que cuentes un poco, de vecinos y vecinas de Villa Crespo, que no desde de entrada fueron de Villa Crespo, que eso, si hay tiempo, Edith lo cuenta después, pero ahora sí, tienen un lugar, tienen un espacio de ensayo donde guardan las cosas, que obviamente hay que sostener el alquiler, los servicios, algunas reformas que han hecho en el lugar, en los baños, etcétera, pero son vecinos y vecinas, gente que llega porque ve el espectáculo en el patio de una escuela
y no puede creer lo que vio, que acaba de ver 60 personas en un escenario, Me que voy a decís, sacar la ¿dónde cámara, están? porque tengo muy mala conexión. Dale, dale, déjala apagada. Que decís, ¿dónde están? Porque vos llegás, te sentás, está el olor a chori de la cooperadora, hay tres paneles pintados, ¿no? De escenario, y de repente empieza el espectáculo, Dida dice unas palabras, empieza el espectáculo y aparecen 60 personas que decís, ¿dónde estaban metidos? Si yo estaba acá todo el tiempo, y hay tres paneles, los tres paneles, eso se ve para todos lados. Bueno, a mí ya Edith me sacó el misterio, ¿eh? Después, en todo caso, le preguntan dónde se meten, cómo ensayan eso, porque eso también se ensaya, que no los vean. Pero son vecinos y vecinas de un barrio. Los grupos de teatro comunitario son multietarios. Hay niños en escena y hay personas muy mayores. En esa franja hay todo. Hay personas que tienen discapacidad, hay personas que parecen muy mayores y después cuando les hablas te das cuenta que son jóvenes, que están caracterizados de mayores, no podés creer lo que hacen. En ese sentido, me gustaría, Edith, si querés contar un poco esto, cómo se ha acercado gente, cómo se conforma un grupo, eh, no sé, describir un sábado en el espacio de Matemurga, que me parece también interesante para que puedan pensar Bueno, la dinámica diaria. sí. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, porque yo te escuchaba entrecortada y pensé que era mi conexión. Bien, ¿cómo se suma la gente? Primero nosotros nos mostramos todo el tiempo, entonces esta cuestión de la intergeneracionalidad hace que cualquiera que venga mire y diga, bueno, pero si ahí está ese o esa que parece mi tía, yo también puedo estar, digamos. La forma que tiene el teatro comunitario atrae para que se sume gente. Y como nosotros a veces ensayamos en la plaza o hacemos funciones en alguna escuela o en la calle, esto de por sí hace que una vez que termine la función, ese mismo día, al finalizar, cuando la gente está emocionada o algunos días después, escriban, traten de acercarse, o si es a fin de año, lo hacen a comienzo del año siguiente. Eso es lo más fuerte, ¿no? Y después, bueno, el boca en boca, el discurso que se tiene, digamos, lo conceptual, que siempre hace que, digamos, antes de las funciones se invite a formar parte, cuando termina también, yo misma los estoy invitando a ustedes, si se quieren sumar, se pueden sumar, aunque no sean de Villa Crespo. Es como en ese sentido hay como una militancia. Yo siempre digo que hacemos teatro, no es militancia la actividad artística en sí misma, pero el hecho de estar todo el tiempo explicando qué es, difundiendo, entusiasmando, invitando, gestionando, todo eso tiene como un costado militante de la práctica. Eh, qué sé yo, no sé si te respondo o querés que ahonde más, qué sé yo, después, como todo el mundo, difundimos a través de las redes, nos hacen notas periodísticas, trazamos vínculos con instituciones del barrio, ya estamos hace mucho tiempo, nosotros no nacimos en el barrio y asentarnos en Villa Crespo fue un paso de crecimiento muy grande. Nosotros nacimos porque yo era columnista en un programa de radio que se llamaba Mate Amargo, y durante 4 años estuvimos girando de acá para allá, primero en la sede de ese proyecto, que era un proyecto de comunicación, y luego cuando nos separamos del proyecto, porque ya no teníamos tanto que ver, donde podíamos. Y en 2006, bueno, empezamos a estar en Villa Crespo. Y eso significó un cambio muy grande y cuando directamente decidimos, como vos decías antes, lo del viaje a Portugal, en algún momento muy anterior decidimos tener una sede y que íbamos a encarar un alquiler. Y bueno, en ese momento pegamos un salto de crecimiento muy importante porque empezamos a ser más visibles, empezamos a tener donde dejar toda la escenografía, no llevar y traer todo el tiempo, sino estar en un lugar. Son decisiones que van modificando mucho y que van generando mucho crecimiento. y cuando llega un sábado alguien
que dice, hola, vengo a ver qué onda, qué haces? Bueno, en principio entra al ensayo y mira, según el momento del año que se trate, si estamos en un momento donde hacemos juegos como para aflojar un poco y tiene ganas esa persona, la incorporo, si no mira y se va incorporando con el correr de los ensayos. En general, ha pasado que hay gente que ha aparecido, toc toc, ábranme, quiero estar en el ensayo, pero en general la gente llama antes y yo le cuento un poco de qué se trata, la invito a algún ensayo en particular, porque a veces sé en qué ensayo es mejor que vengan y que otros en donde estamos así como por hacer una función y tenemos doble pasada, y estoy como que no le puedo prestar y nadie le puede prestar demasiada atención a esa persona, pero las personas se incorporan bastante rápidamente, aunque sea alguna escena. Algo de lo que no hablamos nada es de la importancia de la canción. Y me acordé ahora de esto porque como la canción aglutina mucho y genera una posibilidad estética muy potente para las escenas colectivas, a veces el primer paso es entrar en una de esas escenas construyendo un proto personaje que va a ir creciendo con el correr de los ensayos y las funciones y aprendiéndose la canción que corresponde a esa escena. Claro, y es como una buena manera de empezar a estar presente, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí estoy. ¿Se me escucha o se me Sí, escucha no, no, se te entrecortado? escucha, pero como no te veo, no sabía si estabas. Es como a través de la Hay mucho canción, delay. No, estoy acá, estoy acá. es como que a través de Me lo... desactivo porque tengo pésima conexión. Está bien. Es como que a través de la canción es un buen modo de entrar en escena y sentirse no expuesto, ¿no? Porque me imagino que yo he visto muchas obras de teatro comunitario, sé que no hay roles protagónicos, en el sentido de que las historias son colectivas, aunque a veces en alguno de los espectáculos, bueno, sí, como en cualquier espectáculo, está más tiempo un personaje en escena o, o cuenta más, tiene más texto, y supongo que eso tiene que ver también con, no solo con las ganas de la persona y el animarse, sino también con más tiempo transcurrido y más experiencia encima, ¿es así? Depende. O sea, por empezar somos todos diferentes, entonces hay gente que canta con mucha facilidad pero es súper tímida, otra que es súper lanzada pero desafina, otras que tienen todas esas características a favor, otras que la tienen difícil. Pero más allá de eso y del tiempo, es en los procesos donde van ocurriendo esas cosas, porque como nunca tenemos el texto de antemano y nunca sabemos cómo va a ser la obra final hasta que está, en este proceso muchas veces aparecen los personajes antes de que esté el argumento total. Entonces, es porque apareció, y entonces porque apareció y tenía potencia escénica, tal vez está más presente, pero nunca es porque es protagonista y nunca es porque tener más texto sea más importante que no tener texto. Nosotros trabajamos mucho que nadie está de relleno. Las escenas colectivas son escenas corales, pero cada persona, o por lo menos buscamos, tiene su personaje y su particularidad, y se trabaja en esa particularización, ¿sí? Y esa particularización no está en cavilar ni en su pensamiento, está en su transformación corporal. Algunos lo hacen más sutilmente, otros lo hacen más, digamos, con un trazo más grueso, pero lo que se busca es que todos tengan identidad dentro de ese coro. No es gente que está con vestuario y que se disfraza, digamos, por decirlo de alguna manera, o no sé, o se pone todo a un color. Bueno, el disfraz a veces genera personajes también. No sé si es muy afortunada esa definición, pero digo, no es gente que está ahí anónima, ¿sí? Sino que aunque no sepas como espectador cómo se llama, no sepas cuál es su historia, sí la ves que camina de determinada manera, que tal vez inclina la cabeza de determinada manera, algunos hablan, otros no, pero todos
ensayan cuál es su voz, si tuvieran que hablar. O sea, hay mucho trabajo y muy minucioso. Y para que cada persona sienta ese jugar, ese desdisciplinamiento del cuerpo cotidiano. No sé si se entiende. Y me gustaría decir algo más acerca de la canción, que es muy importante. Digamos, el hecho de que haya canto comunitario, en el teatro comunitario, es muy importante porque, por lo que les decía antes, las escenas colectivas tienen mucha gente en escena y el canto y la poesía cantada digamos, tiene algo que implica una síntesis. O sea, yo puedo decir en 4 versos, en 8 versos, muchísimas cosas. Y si a eso le sumamos que la melodía que se usa muchas veces también está abrevando en la memoria, porque a veces se toman, esto es un procedimiento murguero también, se toman melodías conocidas y se les cambia la letra, otras no, otras se compone la música, pero muchas veces se usa esa melodía como un disparador de la memoria o paródicamente, como homenaje, muchas veces se usa eso. Pero además la canción, como decíamos antes, aglutina, mezcla los afinades con les desafinades, eh, genera esa sensación de cobijo, ¿no? Tiene varios usos muy importantes la canción para el teatro comunitario. Te voy a hacer una preguntita, Edith, tengo varias preguntitas, pero ya que estás hablando de la canción, y veo que vos en tu lenguaje ya incluís, ¿no? Como un lenguaje no sexista, o por lo menos un lenguaje inclusivo. Y a partir del año 2015, con la Marea Verde, esto se ve, bueno, irrumpiendo en un montón de No sé quién está ámbitos. hablando, pero sí, yo Claudia, incluyo, pero ahí. Claudia, de la Ah, profe de la Claudia. Cátedra de Lenguajes. Pregunto si esto tuvo Sí. una intervención en las canciones también, si el lenguaje inclusivo apareció justamente porque como es gente que comparte algunos usos, ¿cómo apareció esto en la canción? La canción, quizás no sé si me expliqué bien. La canción no necesariamente tiene lenguaje inclusivo, es decir, el uso de la E, porque está al servicio de la ficción y si no es creíble que un señor de 70 años use la E, no la vamos a usar, por ejemplo, en ese contexto. Yo lo que quise decir es que la canción nos alberga a todos y que es inclusiva como recurso para ese gran nosotres que se arma. Lo que sí es cierto es que se usa, o yo por lo menos trato, el lenguaje inclusivo para dirigirnos a los que nos sale, porque muchos, digamos, yo tengo 53 años y me cuesta un poco usarlo porque toda la vida no lo usé. Pero, digamos, sí se usa en el sentido de las comunicaciones del grupo. Para la ficción depende. Porque si yo estoy cantando estoy haciendo una escena del año 30, va a resultar muy poco verosímil que se use el lenguaje inclusivo en esa escena, para los parámetros estéticos que nosotros manejamos. No sé si se entiende lo que quise decir, porque encima calculo que hay dificultades para escucharme. No, se te oye bien. No se te escucha bien. No, más que el uso de la E, el lenguaje inclusivo puede ser abordado desde un montón de lugares, pero me refiero que hay otras temáticas, al ser un grupo que nace de temáticas que son del barrio, al barrio también llega como todos los temas de género, y si eso tiene una repercusión en las temáticas que se empiezan a abordar también, ¿no? Que puede ser el lenguaje inclusivo, Ahora te entendí mejor. que puede Eh, Uy, Ay, no escucho bien, pero ahí sí, estás, ahí estás, te oímos. todavía sí, pero no sé si le escuché completa a Claudia. Eh, Todavía no ha sucedido que se plantee tratar una temática de género en un espectáculo. Podría suceder. Lo que, lo que pasa es que nosotros tampoco planteamos primero la temática, sino que planteamos imágenes, sensaciones, contamos historias
y ahí se empieza a entrecruzar todo. En general en nuestro grupo no aparece primero vamos a hablar de la opresión de clase o la opresión de género o vamos a hablar del tema de tal cosa. Lógicamente, toda la temática de género empieza a aparecer muy fuertemente en nuestras conversaciones, empiezan a aparecer, incluso en el marco del teatro comunitario, empezó a haber talleres de género. El año pasado hubo un taller en el grupo Catalinas, y todos los grupos que quisimos fuimos a tomarlo, después esa misma gente vino a la sede de nuestro grupo, y porque empiezan a aparecer una mirada renovada respecto de ciertas cosas. De hecho, les cuento una anécdota, ahora que estuvimos haciendo el libro en pandemia, convocamos a ciertos compañeros que están cerca, pero que hace tiempo no están, y la otra vez en una reunión, un compañero hizo un comentario que otra compañera que no lo conocía me dijo, qué feo que me resultó eso, ¿cómo te lo aguantabas antes? Y yo todavía bromeé porque le dije, mira, y ahora está mucho mejor, está en reconstrucción, pero digamos, no sé si todavía esto aparece en la ficción, pero sí noto que en el grupo, o sea, que el grupo ha cambiado con relación a esto en 18 años y empieza a aparecer esa temática y hay cosas que ya no pueden ser, chistes que no se pueden hacer, pero no porque nadie los prohíba, porque no van, porque el sentido común generado adentro del grupo no lo tolera, no lo toleraría, ¿se entiende? Perfecto. Y antes Una de... preguntita más. Dale. No, Sí, que antes hablabas que en general, antes de tener la sala, los espacios donde pueden llegar a intervenir son espacios no convencionales, puede ser un espacio al aire libre. ¿Qué cosas a tener en cuenta desde el entrenamiento, desde el ensayo, para la especialidad justamente en espacios abiertos, en espacios no convencionales, con respecto al entrenamiento vocal, al entrenamiento corporal? bien. Sí, en principio las dimensiones siempre son lo que para cine intimista o televisión serían exageradas. Siempre la proyección del cuerpo, tridimensionalmente hablando, se trabaja desde, digamos, desde diversos ejercicios, pero se trabaja para que el cuerpo sea grande, para que la mirada sea lejos, siempre pensando que puede haber como, no sé, 10 o 15 filas de público, o más, digamos, depende de dónde se trate. Y lo vocal también, digamos, hay espacios dentro del grupo, algunos se dan dentro del ensayo, otros se dan aparte, muchas veces, para trabajar técnica vocal, para trabajar la proyección de la voz. Lógicamente, como esto no es una academia, y la gente toda puede participar, no participa necesariamente cuando está lista en términos de qué sé yo, de formación, una formación completa. De pronto sucede que hay gente que habla bajito o hay gente que hace chiquito y bueno, seguimos trabajando para que eso se transforme y crezca. Eso obedece a diversas razones, qué sé yo. Hay gente que habla en voz muy bajita y cuesta mucho sacarla de eso, pero el entrenamiento está, se hace técnica vocal para eso, se trabaja en la proyección del cuerpo. Justamente ahora en pandemia incluso estamos trabajando con la cámara y con el Zoom, todo un entrenamiento vinculado a que el cuerpo se proyecte tridimensionalmente, no solo hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, hacia la tapa de la cabeza, hacia el piso, porque el cuerpo ensanchado, digamos, por decirlo de alguna manera, es muy importante en nuestra práctica. No sé si respondo. Sí, sí. Yo te quiero hacer una pregunta más y después abrirle a los estudiantes lo que quieran, preguntarte o comentarte o expresar. Tiene que ver, que me parece, yo me imagino que muchos escuchándote ya deben haber empezado les deben haber empezado a resonar palabras de la recreación, ¿no? Del heterocondicionamiento al autocondicionamiento, de cosas vinculadas a las grupalidades, el tiempo libre para,
bastantes cosas que además se ven ya en primer ciclo, me imagino que empiezan a resonarles. Vos hablaste del desdisciplinamiento del cuerpo, y me parece que también tiene que ver con algo que dijiste al principio, que hablabas del carácter transformador que tiene en la comunidad el teatro comunitario. No sé si querés hablar como de estas dos cosas, ¿no? Del disciplinamiento del cuerpo y el carácter transformador que tiene eso en la comunidad, porque esto después Sí, se vuelca a la comunidad, ¿no? claro. Sí, no después, no sé a qué te referís con después, pero digamos, es No, desde el vamos esto. A ver, bien. em, el juego, el juego es como la práctica más, como más habitual para buscar otras posibilidades que no tengan que ver con los lugares corporales a los que nos somete la cultura hegemónica. Digo, por lo que fuere, a veces ni siquiera es por sometimiento a agachar la cabeza, pero bueno, qué sé yo, porque lo que es la corporalidad, a lo mejor alguien muy alto es desgarbado, alguien que es muy gordo, no sé, no se anima no se anima a mostrar su belleza. Digo, jugar, siempre me acuerdo y siempre lo cuento, lo debo haber contado en estas charlas alguna vez, que hay un hondureño que una vez que hacía teatro comunitario en Honduras como 10 años antes que Catalinas. Por eso digo que siempre la práctica del teatro comunitario puede tener antecedentes, y que un día contó que él trabajó en un lugar muy recóndito, en donde la gente nunca había visto teatro. Entonces, en uno de los ejercicios, él le dijo a una señora que era muy, muy obesa, le dijo, doña, o doña, no sé si le dijo doña, pero señora tal, sea una flor. Y ella le dijo, no, don Rafael, yo no puedo ser una flor, mire, ¿cómo voy a ser una flor? Soy así, soy muy grandota. No, pero ¿cómo no puede ser? Usted sea un capullo, luego abracé, florezca, y va a ser una flor, ¿no? Y la señora hizo eso y fue una flor. Con esta cosa que es como tan simple, jugó a ser otra cosa que la que vivía habitualmente, el rol que le era asignado, y ella descubre en eso otra posibilidad. Nosotros podemos decir que actuar es o bien jugar a ser otro o jugar todas las posibilidades que una tiene, ¿no? O sea, hay muchas más posibilidades que las que jugamos corporalmente. Y quienes se dedican al teatro lo saben. Digamos, no es simplemente asumir los conflictos de los diferentes personajes, sino también probar corporalmente diferentes cosas. Esto es muy transformador. El cuerpo es un lugar de opresión muy grande si vos nunca explorás jugarlo de otra manera. Entonces, tal vez cambiar la voz, caminar más derecho, ladear la cabeza, tener más prominente el mentón, sacar la frente, meter el pecho, sacarlo, en fin, todo eso te modifica tu caminata, te modifica tu cuerpo, tu percepción del cuerpo, y genera personajes esto. O sea, y busca generarlos desde un lugar incluso que corra el sentido crítico. No, no, eh, digamos, yo muchas veces les tiro ejercicios que no les permitan pensar, ¿no? Qué sé yo, camino, 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 cambio de dirección, cambio de nivel, soy el humo del cigarrillo, ya. Y algunos se quedan mirándome cómo es y tratan de ilustrar eso. Y en realidad el ejercicio busca que reaccionen rápidamente y hagan algo que no pudieron prever desde su sentido crítico. Y esto empieza a generar cosas desopilantes muchas veces y mucha felicidad, porque cuando se explora todas estas posibilidades, la gente ríe, se siente más libre, básicamente, ¿no? Jugar te libera. El juego está muy presente en toda nuestra... lo digo adrede, además de porque es verdad, porque sé que el juego en la práctica de ustedes es fundamental, ¿no? Pero está muy presente en nuestra práctica. No es que se abandona el juego una vez que uno entra en escena y viene lo importante. El juego no es solo una estrategia de confianza,
entre la gente, de soltarse, es también un modo de actuar, ¿no? Y bueno, ahí medio que relacioné las dos cosas, digo, sacarlo desde la disciplina, desde la cotidianeidad al cuerpo, implica ponerlo a jugar en otras situaciones posibles, y en ese jugar otras situaciones posibles y otras posibilidades corporales es que aparecen transformaciones insospechadas. A mí me parece muy importante el tema de que el cuerpo, o sea, poner al cuerpo en estas nuevas situaciones y sin criticar. Y de hecho siempre cuando estamos haciendo una improvisación y tal vez como somos tantos, pasa la mitad y luego pasa, y la mitad mira y luego pasa la otra mitad, cuando hacemos cosas colectivas pero que son de exploración, yo siempre les digo, traten incluso de no estar aplaudiendo a este o al otro, sí, obviamente si les da risa se van a reír, no es que hay una censura, pero, ay, qué bien, ay, no, no le salió, trato de que eliminen esos comentarios, porque tratamos de que sean espacios donde nadie se sienta juzgado, ¿no? Y donde sea como que lo mejor que le pueda pasar sea mostrarse en esos espacios donde circula afectividad, porque también tratamos de que la afectividad, si bien no somos todos amigues, porque cada uno elige la gente que tiene más, con la cual tiene más afinidad, pero la afectividad puede circular más allá de esto. Entonces, bueno, no sé si te respondo, pero digo, la idea es que el cuerpo juegue todas o las que pueda de estas posibilidades y que eso lo transforme. Y la transformación también sucede por contagio, porque, digamos, si hay, como decía antes, si hay alguien que canta muy bien y que lo ponen al lado mío, o la ponen al lado mío, y yo puedo empezar a cantar, a mí algo me pasa porque empiezo a cantar y tal vez sola no me hubiera animado, pero con alguien al lado sí. No sé si respondí. Bastante, sobre todo con eso último que acabas de decir, me parece que, o sea, el tema de disciplinar el cuerpo con otro al lado que me ayude y que me acompañe en la transformación, como son prácticas transformadoras en ese sentido, ¿no? Y sobre todo colectivamente, desde un nosotros. Yo abro acá el juego a los que están por ahí, que se prendan la cámara, que no tengan nada, que no tengan vergüenza. Si no quieren prender la cámara pero quieren hablar también, e incluso pueden escribir en el chat. Ahí estaba viendo, ahora se me movió un poquito, pero estaba viendo que una compañera puso, el barrio es generador de cultura. A ver si veo, Natalia. Y sí, acá creo que el teatro comunitario lo que viene también a poner sobre la mesa es que somos todos productores de cultura, ¿no? Lo dijiste en un momento, ¿no, Edith? Como, Sí, sí, dije el barrio generador de cultura, no es un lugar al que únicamente se va a dormir. exacto. No sé si quiere alguien hablar, como no les veo. Yo quería decir algunas Hablé cosas. tanto que les dejé mudes. No, no, ahí está Carola. Sí, a ver quién es. Hola. Em, Algunas Hola. cosas, resonancias de después de escucharte. Me pasa que siempre que viene Matemurga, o en este caso que viniste vos en representación al ISTLIR, siempre me pasan esas ganitas de querer sumarme, así que ya sucederá en algún momento. Muy agradecida de que hayas venido y bueno, respecto a lo que proponía Ana, de quizás como pensar, creo que fue apareciendo mucho como vinculaciones en relación al juego y la recreación, pero me llevo esto que contabas del derecho a la ficción, como de imaginarnos mundos para abrir el horizonte de lo posible, y como que la escuché y fue como el juego, como algo ahí muy, muy hermano de esos posicionamientos. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, me agarraba curiosidad, si bien algo mencionaste, creo que no ahondaste mucho, que habías dicho, bueno, esto de que tenían un viaje programado, que obviamente lo tuvieron que suspender por la pandemia y que estaban escribiendo un libro, pero nada, me agarraba curiosidad como
cómo se reacomodaron con todo esto, como todos los espacios nos tuvimos que ir acomodando y cómo están ahora, si querés contar algo de eso, de lo contextual. Bien, intento con cámara y si veo que se me manca, me la saco, ¿eh? Bueno, con respecto a tus ganitas, espero que siga la llama encendida y vengas, porque la verdad es que sí, siempre estamos esperando nuevas personas que se sumen, así que cuando quieras, incluso cualquiera de aquí, ¿no? Si quieren curiosear en alguna de las actividades que estamos haciendo ahora y quieren mirar, me avisan y vemos cómo podemos hacer para que miren. Con respecto a lo que estamos haciendo, bueno, con respecto al viaje, más allá de toda la negociación y abogados, con el COPREC, que no me acuerdo ahora la sigla, pero que tiene que ver con los derechos del consumidor, estamos tratando de que nos reconozcan los pasajes y todo esto para poder hacerlo. Eso sucedió porque yo he dado talleres en Portugal y bueno, se entusiasmaron con que nosotros fuésemos un proyecto. Algo de lo que no hablé es el concepto de desmesura, pero digamos, es completamente desmesurado y creo que ilustra ese concepto pensar en un viaje a Europa de casi 60 personas. Así que esperamos hacerlo. Hicimos desde pedir algunos subsidios, conseguimos algunos pocos, hasta que los que podían pagar se pagaran el pasaje y juntáramos para todo el resto. O sea, todos juntamos para los que no podían, no los que no podían se encargaron de juntar, sino que todo el grupo juntó. Y eso que juntó, lo juntó de diversas maneras, ¿no? Entre ellas cocinamos, vendimos comida, bueno, no se imaginan la cantidad de cosas que hicimos para poder juntar el dinero. Y esperamos poder hacer el viaje, que ya no depende solo de nuestro deseo, porque si fuese por eso, ni bien se pueda, lo haríamos, sino de cuánto nos reconocen las compañías aéreas de lo que ya habíamos pagado y ya habíamos terminado de pagar casi los pasajes. Estábamos por viajar en abril y se suspendió unos días antes. Con respecto a lo que hacemos en pandemia, bueno, hubo como unos primeros días de no saber qué hacer y enseguida yo empecé a pensar en que nosotros teníamos que aprovechar el tiempo en lo que sí se podía, en lugar de quedarnos pensando en lo que no se podía. Entonces empecé a imaginar y consulté con primero hicimos reuniones para ver qué querían hacer. Algunos no tenían idea, estaban deprimidos, qué sé yo. Y empezamos, dijeron diversas cosas, que querían cantar, que querían, no sé, diferentes cosas dijeron. A partir de ahí surgieron una serie de espacios, algunos fueron digamos, a mi cargo, digamos, y otros mucho después de la orquesta, porque al principio la orquesta no hizo tanto, pero como 2 meses después de que empezó la pandemia, sí, empezó a hacer también, y el espacio de títeres también, todo virtual, ¿no? No lo que estaba haciendo, sino otras cosas, y aprovechando el tiempo para otras cosas. Por ejemplo, nosotros solemos cantar todos juntos, yo soy un poquito obsesiva, entonces les mando las grabaciones de las voces, de, qué sé yo, los que cantan esto, les mando esto, los que cantan lo otro, y llega el momento del ensayo y juntamos eso, y si algo no sale, hago cantar a toda esa cuerda, canten todos esto, bueno. Ahora en pandemia lo que estamos haciendo, para mí es un trabajo que estoy todo el tiempo trabajando para Matemurga, en este caso, para mí también, porque yo soy Matemurga también, para nosotros. Hacemos grupos más pequeños, por ejemplo, en canto, y entonces tengo la oportunidad de escuchar uno por uno. Entonces, es una oportunidad de hacer una corrección más minuciosa para que puedan crecer más en lo individual y esto va a potenciar lo colectivo. ¿Qué hacemos con esto? Lo grabamos con teléfonos, lo editamos a varias voces y después le ponemos imágenes y lo publicamos en las redes. Las imágenes en la primera producción fueron un poquito de videíto, otro poquito de foto, vinculado a lo que se trataba de la canción, que, olvidé decirlo, se genera a partir de nuestras redes, a partir de consignas que yo tiro, me devuelven material, yo lo escribo con lo que me mandaron, y así armamos las canciones. La música la hago yo, las voces las hago yo, pero la letra las hago a partir de consignas que tiro y los compañeros devuelven. Y después de eso, ahora ya estamos teniendo un espacio de actuación
en el cual, del mismo modo de canto, miramos como más en detalle, miramos Emilia, esta compañera que les conté antes, y yo, y hacemos pequeñas producciones que después sumamos a lo que cantamos. Entonces la canción fue escrita, estudiada, grabada con teléfonos, mezclada y editada y luego hecha en formato de audiovisual con lo que se produce en actuación. Es un laburo de locos, ¿no? Pero es muy estimulante para tener proyecto durante todo este tiempo. Por otro lado, otro de los espacios fue escribir un libro. Como vimos que virtualmente se podía compartir eso, fue escribir y compartir lectura. Entonces, hasta el sábado pasado, desde mediados de abril hasta el sábado pasado, todos los sábados a la tarde estuvimos compartiendo lecturas de historias que fuimos escribiendo, que iban, venían, se corregían. Y esto generó algo increíble, porque primero una circulación de la historia, de cosas que algunos no habían vivido y que eran contadas por otros. Un libro que es como una suerte de mosaico, que espero que salga el año que viene, y que ahora entró en la etapa de hacer la forma, ¿no? Tanto en el diseño, con cómo van a ir ordenados los textos. Y además porque se generaban charlas, ay, pero te acordás de esto, pero te acordás de lo otro, y hemos llorado, nos hemos reído a carcajadas, ha pasado de todo en esos espacios, fue muy, muy, muy intenso, a punto de sentir algo así como que estamos como una suerte de vergel en medio o sea, cuando afuera hay un desierto, una cosa así, imágenes de ese tipo. También hemos hecho y sostenido desde entonces y hasta ahora y sigue una peña semanal virtual, por supuesto, que funciona a la manera de una varieté. Entre 8 y 10 personas hacen cosas con la conducción de alguien que se caracteriza de alguna manera, con alguno de los personajes que hacen alguna de las obras, o bien con algo nuevo. Y ahí se puede cantar, leer, diferentes cosas. Y hemos llegado a sentir que estábamos juntos. Es re loco, pero es increíble, es muy emocionante. En muchos momentos ha sucedido esto. O que estuviera lloviendo a cántaros afuera en pleno invierno y nosotros adentro de ese Zoom, con todas las caras planas, pero sintiendo que había una potencia creativa impresionante. En suma, hemos sostenido el espacio durante todos estos meses con diversas actividades que no son las que hacemos siempre, pero que nos mantuvieron con la llama encendida y que además no eran solamente para entretenernos, sino que construyen. El libro es una realidad, las canciones que se compusieron, se escribieron, se actuaron y que se van a seguir publicando en las redes, son producciones del grupo, lo que hizo la orquesta, lo que hizo Títeres. También hicimos otras cosas, muy a principio de la pandemia cada uno hizo un video de presentación, porque como somos un grupo tan grande, a veces tal vez los de la orquesta no conozcan a todos los de teatro, entonces, bueno, fue una buena manera también de presentarse y un 80% de los integrantes lo hizo. ¿Qué más? No sé, bueno, les dije, estoy en audioperceptiva y entré acá. Hicimos 2 espacios de audioperceptiva, que es un entrenamiento auditivo, en 2 niveles, con algunos que ya venían haciendo en nuestro espacio el año pasado y el anterior, como un segundo nivel, y los que recién empezaban ahora. En fin, no sé. Hicimos un espacio también que se llama Cuestiones de Actuación, donde pensamos la actuación. Todo eso sucede en la semana. No participan todos de todo, pero, pero participan bastante. No sé si te respondo, quizás casi hasta te abrumé. Está perfecto, gracias. Melanie, ¿querés preguntar vos? Melanie preguntó algo en el chat, ahí se prendió la cámara. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí. Bueno, nada, en primero había puesto que ya igual leyendo el material que nos habían acercado en la cátedra, ya daban ganas de presenciar algún evento de estos que deben organizar ahí en Villa Crespo. Después, bueno, felicitarlos, la verdad que me quedé como pensando en el tema de los libros, los CDs, como, no sé si soy yo que me estoy enterando de todo esto ahora sola, o quizás somos muchos los que no sabíamos de la existencia de esto, así que nada, felicitarlos.
Y después quería saber, creo que no mencionaste, si recibían algún tipo de subsidio del Estado que apoye este proyecto. Sí. Nosotros tenemos como un doble modo de mantenernos. El que es la base de todo es la autogestión. Todos pagamos una cuota, todos, si hay alguien que está sin trabajo, por supuesto no, pero es una cuota acordada, que es como una suerte de cuota social. Yo también la pago. No es que me pagan para pagarme a mí, todos la ponemos. Generamos dinero de las cantinas, de las gorras, o cuando hay entrada, pero en general son gorras. Es un dinero que va a un pozo común para sostener los gastos, ¿no? Los gastos son los honorarios de las personas profesionalizadas, el alquiler de nuestro espacio, los gastos de la asociación civil, que somos desde 2008, los fletes, los micros, si vamos a algún lado. A veces no alcanza, entonces los micros hacemos una vaquita. Pero bueno, eso por un lado, y eso lo sostenemos pase lo que pase, incluso en pandemia. Por supuesto, insisto, si alguien no puede, porque su situación económica está delicada, nadie lo va a echar del grupo por eso, pero digamos es importante poder saber que mi parte aporta al todo, tanto en dinero como en otro tipo de acciones como las que yo decía antes, la carga y la descarga de la escenografía, el armado y desarmado, la limpieza del lugar, la cantina, etc. Desde hace ya unos 10 años, no, 12 años, comenzamos a presentarnos a subsidios. Los subsidios, el único subsidio prácticamente seguro que tenemos, prácticamente, pero no es el de Proteatro. Proteatro es el organismo que apoya al teatro independiente y nosotros desde la red en Cava, solo en Cava, porque Proteatro es de Cava, logramos generar un cambio de la ley de Proteatro en 2014 donde nos incluye, o sea, el teatro comunitario está incluido, además del teatro independiente, que el teatro comunitario también pueda ser subsidiado. Y digo casi seguro porque es ley, pero por supuesto que no es que viene la plata así, hay que presentar un proyecto, hay que rendirlo como corresponde, pero desde entonces y hasta ahora contamos con ese dinero siempre y cuando lo que pidamos, lo pidamos como corresponde, en tiempo y forma, y rindamos el dinero como corresponde. Pero eso no nos alcanza, porque como se imaginarán por todo lo que les dije, los gastos son monumentales, los gastos fijos que tenemos. Entonces nos presentamos a todos los otros subsidios que aparezcan y en general hemos ganado bastante y anualmente ganamos, somos punto de cultura, algunas veces hemos ganado el concurso del Instituto Nacional del Teatro, hemos recibido mecenazgo varias veces, ahora acabamos de enterarnos que finalmente un sponsor, porque ahora son sponsor, cambió la ley, ha puesto la parte que nos faltaba de mecenazgo de que ganamos el año pasado, estamos en noviembre de este año, ¿no? Con la pandemia todo se atrasó y bueno, y que cuando Hacienda de la ciudad disponga, porque ahora es así, no los depositan en nuestra cuenta, que no sé si va a ser en un mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando se pueda tener disponibilidad de esos fondos, los vamos a poder usar. Porque mecenazgo, hasta que no tengas un 80% de lo que pediste, no los podés usar. Y además ahora ya no es más que la empresa que conseguiste te deposita en tu cuenta, deposita en la cuenta de la ciudad y la ciudad tiene que ver si hay disponibilidad de esos fondos y cuando hay disponibilidad nos los transfieren. Esto obviamente les revela que tiene que haber un grupo dentro de Matemurga que se ocupe específicamente de gestión y recursos, que tiene su respectiva coordinadora. Pero bueno, sí, es mucho laburo y muchas áreas y muchos goles que atajar. Hay, por lo que veo, digo, hay grupos ya, ustedes vienen hace un montón, pero súper conformado de todo, y digo, y en todo lo que vos nos viniste contando, se nota mucho esto del trabajo de la grupalidad, ¿no? Somos todes y vamos para adelante, más allá de que después cumplamos Sí. distintos roles por X motivo, pero somos todos iguales y vamos para el mismo lado. Muy lindo. Sí, esa es la idea. Por supuesto que no es un mundo ideal, por supuesto que discutimos,
por supuesto que se entendiera que los roles profesionales tienen que ser pagos, nos llevó muchas discusiones, hace muchos años ya, ¿no? Porque todas las personas que vienen a los grupos también tienen ideas vinculadas al derecho de piso, a que lo comunitario tiene que ser todo gratis porque si no, entonces no es comunitario. Bueno, una serie de ideas bueno, que fuimos discutiendo y que ahora si alguien entra y dice, bueno, me parece que no tienen que cobrar, ya no hay lugar, así como no hay lugar para el discurso machirulo, tampoco hay lugar para eso. Es algo construido y bueno, hay cosas que sí se van modificando con la presencia de nuevas personas, pero hay algo construido que subsiste y que se fortalece, porque son muchas capas, los años y años y las charlas y los logros, los logros digo tanto artísticos, aunque eso no corresponde que lo diga yo, pero me refiero a concretar los espectáculos, como los logros de poder hacer viajes, de poder hacer libros, de poder hacer discos, son avales, digamos, de que es posible de ese modo. Y bueno, a veces discutimos, pero hay mucha fortaleza en el grupo. Yo no quiero dejar de recordar que son las 10:40 de un día largo para todos, para la invitada, a la que le agradecemos un montón, para Clo, también para los estudiantes, las estudiantes. Así que vamos a ir cerrando. No vi nada más en el chat, no quiero dejar a nadie muriéndose de ganas de preguntar. Ay, yo quiero preguntar algo chiquito, ¿puede ser? Antes que nos vayamos. Había alguien muriéndose de ganas, dale. Sí, me muero de ganas, quiero mucho saberlo. Bueno, me parece como... Leí. Ah, perdón, pensé que era lo de Ludmila. Pero no, responde tranqui, responde, no hay problema. No, ¿qué lugar? No sé en qué sentido. ¿Qué lugar? Los espectadores son posibles futuros vecines actores. Pero no sé en qué sentido me preguntás qué lugar ocupan. No, capaz, Ludmila. ahí está Ludmila, ahí estabas, en cámara. Interactúan, en cómo en el momento de la presentación, qué rol ocupan, si ocupan algún rol, si intervienen, cómo en ese sentido. Mira, eso va a depender de la propuesta. Si la propuesta rompe la cuarta pared y pide una interacción con el espectador, van a intervenir. Si no, no. Pero están muy presentes porque los ves muy cerca, porque los mirás a los ojos, aunque haya iluminación, porque sentís, porque ves sus lágrimas, qué sé yo, y sentís sus risas, porque están en general no estamos en escenario, están a la misma altura. Pero eso a veces sucede también en el teatro no comunitario, qué sé yo. Pero son multitudinarios porque los espectáculos, imagínense que si en un elenco de 60 personas, cada persona invita a una, ya tenés 60 espectadores. O sea que nunca bajan de 100, 120 los espectadores. Y hemos llegado a tener espectadores, qué sé yo, 500, 600, hasta donde nos dé, porque también, como preguntaba Claudia antes, tampoco, o sea, el espectáculo se tiene que poder ver y escuchar en la medida de lo posible. Entonces, bueno, qué sé yo, la función más grande que recuerdo fue en Oberá, en 2010, donde había como 1000. Era una cosa increíble, pero una plaza en una ciudad chica donde se escuchaba mucho. No siempre se cuenta con esas condiciones. Pero bueno, no, lo demás dependerá de la propuesta estética. Cuando digo romper la cuarta pared, no sé si todos saben qué es, pero digo, me refiero para decirlo de manera simplificada, romper con esa pared imaginaria que separa el escenario del público y dar cuenta de que el público está ahí, digamos, ¿no? Blanquearlo y entonces interactuar con él, como podría ser en un espectáculo de clown o en otros. Eso dependerá de la propuesta estética. Bueno, yo lo que quería preguntarle a Edith, bueno, además de agradecer muchísimo es muy inspirador todo lo que contás. Me gustó cuando empezaste a decir, y tal cosa la hago yo, y tal cosa la hago yo, y tal cosa la hago yo. Pensé que sos un motor enorme de todo lo que está pasando, así que muchas gracias por eso. El mundo es bastante más lindo porque hay teatro comunitario, totalmente. Quería preguntar, además de esto, si hay o hubo, o si vos sabés,
si hay o hubo en algún momento personas sordas o no videntes en alguno de los grupos que hayan actuado. Pues es que no sé que hay gente que, bueno, por ejemplo, hay una directora de un grupo de teatro comunitario que tiene serias dificultades, pero que con audífono escucha. Completamente sordos y no videntes, no sé si hay. En nuestro grupo hay una persona que tiene una dificultad visual y que no es completamente ciega, pero no me acuerdo cómo se llama la patología, pero siempre la estamos ayudando para los paneles de Herido Barrio que hablaba Ana. O sea, por momentos están ocultes ahí las vecines, y entonces para salir, entrar, porque tal vez sale de un lugar medio oscuro a un lugar que hay mucha luz, siempre tiene algún compañero que le ayuda, y esto está estudiado como para que forme parte de la actuación, que no parezca que se sale del código de la verosimilitud de la escena. Sí, nosotros tenemos una compañera con discapacidad motriz, que en realidad es un problema neurológico que tiene. Ella puede mover las piernas, pero no se puede poner de pie. Y bueno, yo trato de que esté en todo lo que puede estar. Eh, pero bueno, digamos, con capacidad auditiva y visual disminuida, conozco casos. Total no conozco, pero puede ser que haya. Esa vecina, de hecho, yo en los espectáculos que la vi actuando con silla de ruedas y tardé, creo que vi la función 3 veces hasta que registré la silla de ruedas. Y es una silla de ruedas, digo, ocupa lugar. Claro. Mm. Tardé, sí, creo que en la tercera Sí, yo función. no soy especialista en eso. Vieron que está, o sea, el concepto de integración, el concepto de inclusión, eh, pero digamos, básicamente la idea es que todos se puedan integrar en la medida en que eso no les haga correr ningún peligro y en la Claro. medida en que quienes están puedan ayudarles a estar, digamos, sin que no corra peligro nadie del grupo ni la persona que quiere estar. Lo mismo sucede con alguien de mucha edad o con un bebé, si vamos al caso, que no tienen ninguna discapacidad eh, visible o tangible o qué sé yo, pero que puede, o sea, un bebé solo, o sea, un bebé, digo, una criatura pequeña tiene que estar con algún adulto en escena, no puede estar sola. Bueno, de nuevo agradecerte, te agradezco también en nombre de Mabel, que no pudo, Carmela no la dejó llegar a nosotros, pero fue la que armó todo el entramado para que estemos acá esta noche. A mí me parece siempre que aporta conocer la experiencia, muchas experiencias, pero la experiencia de teatro comunitario me parece que se aproxima y que se toca en un montón de cosas con el campo de la recreación y el tiempo libre para el que nos estamos formando, que trae también algo a los lenguajes escénicos como otro modo. Los lenguajes escénicos justamente en plural, son muchos modos de hacer teatro. Me parece que el teatro comunitario trae un modo muy interesante, que está bueno conocer, saber que existe. Y bueno, para mí es muy potente cerrar con la idea de que todos tenemos derecho a ser productores de cultura, derecho a hacer ficción desde nuestro lugar, para nuestros vecinos, que no necesitamos irnos, viajar, ni trasladarnos a un teatro, a una sala de teatro, o sea, que somos capaces de hacer ficción, que somos capaces de producir cultura, de traer una mirada poética propia, de traer otra mirada poética al mundo y transformar el mundo con esa mirada poética que traemos colectivamente. ¿Puedo decir una cosa más, Ana? Sí, obvio. Con relación a lo que decís. Lo primero, ya, como si no hubiera hablado, ¿no? Lo primero es que en mi caso y en el de muchos, o sea, y creo que la mayoría, dirigir teatro comunitario es una decisión, no algo que hice porque no podía hacer otra cosa. Yo estudié teatro, estudié con Raúl Serrano, hice cursos de clown con Marcelo Katz, hice seminario con Augusto Fernández, estudié música con profesores, estudio canto con Lidia Borda, digamos. No es que lo hago porque, bueno, como no me aceptó el teatro comercial o no logré, lo elegí, lo elegí. Y lo elegí porque me expresa y porque le da sentido a mi vida también.
sino estoy haciendo un favor a la comunidad. O sea, la comunidad por supuesto que se beneficia con esto, pero yo soy parte de la comunidad y yo en mi individualidad también me siento realizada con esta tarea, ¿no? Siento que hago un aporte que a mí me hace bien, que me expresa, y las obras que dirijo me expresan también como directora. La otra cuestión es decirles que a ustedes que son jóvenes, por lo que veo en las pantallas, que es muy interesante el intercambio intergeneracional que sucede, y que si en algún momento les pica el bichito de venir a nuestro grupo o a otro, ojalá que sea el nuestro, vengan, porque hay dos cosas de las que los últimos años estamos escases, y es de hombres y de jóvenes. Por diferentes razones. Por supuesto que hay hombres y hay jóvenes en los grupos, pero esto no sucede solo en Matemurga, ¿eh? Y bueno, alguna persona vinculada a la sociología podrá explicarlo mejor que yo, pero hay algo de quedarse en los grupos que es interesante, y que tal vez en la juventud pasa que uno está buscando todo el tiempo, y hay una oferta tremenda y le parece que si todos los sábados tiene que ir a ensayar a un lugar, se está perdiendo de algo que quién sabe dónde sucede. Y yo creo que aquí suceden muchas cosas, y que la experiencia tiene un valor muy rico para la vida. Por supuesto que si alguien eligió ser, no sé, bailarina clásica, necesita hacer su entrenamiento tal vez el sábado a la tarde. Pero quiero decir, hay mucha gente que no termina de decidirse porque a ver si me sacan mi tiempo y yo creo que también te da mucho, el teatro comunitario te da mucho, así que les esperamos. Muy bien, después de eso, imagínense que acá todavía hay vecinos, digo históricos porque hace 18 años llegaron a la propuesta de Edith, y que jamás hubieran imaginado que 18 años más tarde iban a decir, hice un libro, grabé un CD. En el caso de algunos grupos de teatro comunitario dicen, filmé una película, actúo, me voy de gira a Portugal. Es muy potente, y en ese sentido es totalmente transformador, porque además una persona que siente que puede escribir un libro, o irse de gira a Portugal, o filmar una película, imagínense lo que siente que puede hacer para transformar el día a día de su vida. Entonces, es totalmente transformador para la comunidad, desde la comunidad, en uno mismo, porque además, como dijo Edith 1000 veces, nunca es solos, siempre es con otros. Eso es como, toda esa transformación sucede con otros. Nada, Edith, muchas gracias. Creo que dejaste a muchos pensando. Hay muchos mensajes en el chat muy lindos, los podés leer, de agradecimientos. Sí, ya los leí. Muchas gracias. Siempre es un placer traerte a las aulas del Istril, donde las aulas ocurran, en la pantalla de una compu, de un celular, o en el edificio de Avenida Santa Fe. Y bueno, gracias Clo por sumar al taller de escénicos, a la invitación, y a todos por llegar a las 10:51 ahí, encendidos, enganchadas. Veo todas chicas en este momento en pantalla, así que hablo en femenino. Ahí bueno. doy un avisito de que cerramos por hoy, que nos íbamos a quedar un ratito, pero dado el horario cerramos, y después combinamos por privado con lenguajes escénicos para tener otro encuentrito más, ¿sí? Gracias, Edith. Hermoso conocerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos, estudiantes, profes, Edith. Un aplauso así en la virtualidad de despedida.